Estamos con la socióloga Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, a quien le damos la cordial bienvenida. Paulina, buenos días, a ver si me estás escuchando. Te escucho y te veo bien. Hoy no discutiremos de fútbol. No había Liga por allá, no estamos Barcelona en las por acá. ubicaciones para discutir, ni tú ni yo. Por eso mejor, dejemos el tema de fútbol. Bueno, Paulina, ustedes han hecho un estudio reciente en Quito y Guayaquil sobre algunos temas de interés nacional. Nos gustaría saber y empezar comentando, podemos ir poniendo las gráficas, Mayita, ¿por qué la calificación tan baja, bueno, de suyo hay un pesimismo en la población, ¿no? Pero una calificación de 3,15% nada más cuando le preguntas a los ciudadanos si va el país por el camino correcto o equivocado. ¿Por qué tan bajo? Bueno, primero, hola Omar, Noris, Jimmy, con todas y todos. Rápidamente, efectivamente, esto fue aplicado en las ciudades de Quito y Guayaquil. Para que sepan, aplicado en hogares, 602 encuestas, tiene un margen de error de más o menos 4 entre el 18 y el 21 de marzo. Me parece que es fácil conectar con dos elementos esto de este tan bajo estado de ánimo, Jimmy. El primero tiene que ver con la exacerbación de varias necesidades y una preocupación que nunca antes había ocupado más de la mitad de las menciones. Ahora mismo la delincuencia es mencionada por el 55% como principal problema. Esto implica una serie de vulnerabilidades que antes el país no vivía, más los temas económicos que la población lo sigue mencionando, desempleo, crisis económica, y se incorpora uno más, que es el narcotráfico, que antes no era mencionado. Pero acá conecto con la segunda idea. El problema más grave ahora mismo es que, en segundo lugar, la población nombra como principal problema del país al presidente de la República. Esto no lo habíamos visto antes, y esto significa entonces que quien está llamado a liderar, a resolver estos problemas, ahora mismo por la población está siendo visto como un problema más. Por eso es que el desánimo es tan pronunciado, porque es más difícil pensar que esto se puede modificar en el mediano o largo plazo si hay este nivel de deslegitimidad de quien está al frente del país. Esto explica, creo yo, en buena medida este desánimo. Claro, por eso es que cuando ya pasamos al siguiente cuadro de la calificación de la gestión del presidente, la cifra apenas supera el 13%, 13,47%, que es bajo, uno de los promedios más bajos del año, ¿no? Del último año. Es correcto, antes de eso había estado una cifra igual del 13% en noviembre, pero es una cifra realmente que, si es que además nos fijamos en cómo está distribuida las frecuencias por cada una de las categorías, fíjate que ya prácticamente no hay nadie quien califique además como muy buena la gestión del presidente. Eso también es una señal que solamente se va a cierta aprobación cuando dicen que es buena en este 12%. Y es una curva que se ha mantenido así. Fíjate que si es que miramos la evolución, hace un año tenía el 33%, 34% de aprobación a la gestión. Esto es importante porque no tiene que ver solamente la cifra baja, sino la velocidad y la intensidad con la que ésta se deteriora. Además, tomemos en cuenta que el presidente de la República lleva 22, 23 meses, casi 2 años al frente del gobierno. Entonces siempre me preguntan si es que otro presidente ha llegado a estas cifras. El tema es que hay que comparar en cuánto tiempo ha tenido esta tan profunda afectación de las cifras, recordando además que cuando arrancó tenía alrededor del 80% de aprobación a la gestión. Ya. Bueno, quisiera pasar al tema del vicepresidente. Preocupa también, bueno, entre otras cosas, que no lo ha retuiteado al gobierno en su comunicado sobre el juicio político. Se ha olvidado, todavía no sube ningún retweet. Pero también la calificación de Borrero es sumamente baja, ¿no? 10,31%, la penúltima más baja desde el 14 de marzo del 2022. ¿Qué efecto contagio? ¿Qué mismo con el vicepresidente, que en realidad tiene muy pocas apariciones públicas? Sí, y por eso es que también, si es que uno mira el gráfico, hay un 15% a nivel total que no sabe responder a esta pregunta.
En Quito es más alto inclusive, es la quinta parte la que no responde a la pregunta y esto de algún modo te deja ver que no se conoce o no se sabe qué evaluar en la gestión del vicepresidente. Entonces, ausente y lo poco que ven tampoco satisface a la población. Lo que pasa es que estamos en un momento, además, Jimmy, y esto hay que decirlo, que parece casi una competencia de quién está peor. Pero esto es un síntoma, es una de las evidencias de la crisis orgánica que vive ahora el país, de las bajas calificaciones en la gestión de las principales autoridades, la muy baja confianza en las instituciones. Esto configura y esto también se conecta con tu primera pregunta de por qué el desánimo. Hola Paulina, buen día. Omar Jaén te saluda, ¿cómo has estado? Hola Omar, buen día. ¿Cómo has estado? Gracias por tu tiempo, Paulina. Paulina, con respecto ya al juicio político contra el presidente, ojo, entendamos que, permíteme ver, esto fue con fecha del 18 al 21 de marzo, pues bueno, ya estaba en todo el fogueo, ya el tema del juicio político. Todavía creo que estaba todavía por la Asamblea, ¿no? Todavía no llegaba a la Corte Constitucional, ¿no? Cuando, en el momento que se hizo el estudio. Había justo salido el pedido, si no me falla la memoria. Perfecto. Bueno, los resultados son, bueno, a ver, 63.34% que lo apoya, el 25.69% que no apoya y un 10.97% que no sabía o no respondía. La pregunta es, Paulina, ¿pudieron detectar que las personas que contestaban por una u otra opción sabían lo que conllevaba un juicio político? Porque hay gente que a lo mejor no tiene muy claro lo que es la figura de la muerte cruzada, lo que es un juicio político, lo que es una vacancia, entre otros. ¿Sí lo tenían bien claro? Bueno, justamente lo que estamos ahora proyectando es no solamente el gráfico con los resultados, sino la pregunta. Y es importante que aunque la pregunta luce larga, pero lo que hacemos es entregarle a la población la tarjeta para que pueda leer. Y ahí fíjate que lo dice con bastante Está muy detalle. claro, ¿no, verdad? Exacto. De aprobarse, el presidente será destituido y deberá asumir la presidencia del vicepresidente Borrero, ¿no, verdad? Está diciendo tres cosas importantes, o al menos cuatro. Es la Asamblea la que ha presentado una solicitud. La razón, responsabilidad en la conformación de una estructura de corrupción. Luego dice, según la Constitución, el pedido debe ser aprobado por la Corte. Ahí tienes otro elemento fundamental, este filtro. Y luego tiene que ser votado por la Asamblea. Y las consecuencias, el presidente se va y asume el vicepresidente Borrero. Habiendo leído todo esto, es que la población nos dice 63% apoya el juicio político al presidente de la República, la cuarta parte no lo apoya y hay este 11 que no sabe qué responder porque, digamos, son muchos elementos o no querrá pronunciarse. Pero ¿qué es importante de esto, Mar? Que este 63% viene a ser una cifra recurrente. ¿Por qué? Porque meses atrás nosotros habíamos medido la posibilidad de una revocatoria de mandato y le habíamos preguntado a la población su disposición a firmar por revocatoria del mandato y el porcentaje es alrededor del 60%. Una vez que concluyó el escrutinio de la consulta popular con el resultado negativo para el gobierno, también consultamos qué debería hacer el gobierno después de este resultado. Y otra vez, alrededor del 60% nos dijo renunciar. ¿Por qué digo esto? Porque entonces hay una recurrencia de una necesidad o de una voluntad de alrededor del 60% que nos está diciendo que quiere una salida anticipada del presidente. Entonces no es solamente el juicio político el que viene ahora a colocar este deseo. Es más, para hablar de la medición de este mes, justamente, antes de probar también la pregunta del juicio político, habíamos hablado de las denuncias de corrupción contra el gobierno. Primero que es una pregunta abierta, y cuando hicimos la pregunta abierta hay un 30% que no conoce las denuncias, pero el resto menciona de distintas formas. Corrupción con mafia albanesa, es cómplice del cuñado en apoyar con la mafia albanesa. Narcotráfico, narcopolítico, negociados con familia, el cuñado vende puestos en el Estado, en fin. Y estas denuncias, además, hay que decir que tienen una alta credibilidad. 78% cree en estas denuncias. Y frente a estas denuncias también hicimos la pregunta, frente a estas denuncias, ¿qué debería hacer el presidente Lasso? Y 57% nos dijo renunciar. Otra vez, es decir, revocatoria de mandato. Después de la consulta popular renuncia, después de las denuncias hablan de renuncia. Y frente al juicio político, 60%. Me parece entonces que estamos ante un porcentaje que
está volviendo permanentemente ante este deseo, demanda, expectativa. Paulina, me permito hacerte una reflexión y dime si estoy hablando pavadas o no. ¿Tú crees que estas cifras cambiarían si Guillermo Lasso y su gobierno no fuera un desastre en el tema de seguridad? ¿Tú crees que si a lo mejor el tema de seguridad estuviera, no 0 homicidios o 0 asaltos, pero estuviéramos un poco mejor, o lo que se vivía hasta hace poco, o sea, que había un porcentaje de 3, 4 muertes por habitante cada 100.000, ¿no? ¿Tú crees que esas cifras variarían si es que tuviéramos esas condiciones de seguridad? Me parece que en buena medida sí, porque el resto de necesidades están siendo gravemente afectadas. Me parece que por lo que hemos visto en esta semana también, las filas en el registro civil, no poder tener pasaporte, cédulas, complica la situación de salud, complica la situación de las vías. El propio presidente se ha quejado de cómo estaba la vía por la que viajó a la UCI. Sí. Pero el tema de seguridad tiene dos elementos. El primero, que es el grado de vulnerabilidad que siente la población y que le impide hacer varias actividades de su vida. Esto lo habíamos medido en ocasiones anteriores y alrededor de la quinta parte nos dice recurrentemente que no, ha dejado de salir, que ha dejado de caminar, que ha dejado de ir a parques, que ha dejado de tomar transporte público. Y hace un año comentábamos justamente acá que más del 60% decía que su principal temor en el país es que lo maten. Entonces, la vulnerabilidad, la exacerbación, la privación, el cambio de la vida. Pero además se sumó en este último año un ingrediente adicional. Si es que esta preocupación de inseguridad está relacionada con la penetración en buena medida del narcotráfico en el país, y si además la población espera que quien esté al frente de esto, presidente de la República, gobierno y además Policía Nacional, sean quien resuelva. Pero además, estos dos actores, ejecutivo, gobierno y policía, han sido denunciados con vínculos con el narcotráfico, con posibles vínculos con el narcotráfico. Entonces la situación se agrava. Por eso es que el presidente pasa a ser mencionado como un problema en segundo lugar. Entonces, para cerrar la idea a tu pregunta, sí, sin duda alguna, el tema de seguridad en el amplio sentido, más la desatención y esta posible vinculación, hace que estén más proclives a aprobar una salida anticipada del presidente de la República. Paulina, hola, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Y en el tema de la asamblea, teniendo en cuenta que se viene ya el juicio político y la asamblea va a tomar un protagonismo fuerte en función del pedido de la gente, que era que vaya a juicio político y que Lasso de alguna u otra forma salga de liderar el gobierno. ¿Consideras que va a aumentar o va a tener alguna influencia el accionar de ellos para aumentar la popularidad? Porque los números que se vieron hace un momento son de llorar. Sí, la Asamblea Nacional también tiene solamente el 9% de aprobación a la gestión, como el conjunto de instituciones tiene una muy baja confianza institucional. Entonces, hablemos de un rasgo adicional en esta crisis orgánica de la que yo he hablado, una crisis de representación. La Asamblea ahora va a tener que hacerle frente a este tema y en buena medida la población estará expectante de cómo lo resuelve. De cómo lo resuelve no solamente en el sentido de que de paso o no de paso a través de los 92 votos, sino del modo en el que estos votos se lleguen a operar. Esto es fundamental porque lo que hemos visto hasta ahora justamente es esta preocupación de que los votos se cotizan, que las posiciones son erráticas, que hay un pronunciamiento, una votación y después se retrocede. Esto es lo que está en este momento también en el centro, el modo en el que se procese. Que esto va a modificar y va a elevar ampliamente la aprobación a la Asamblea Nacional. Es difícil pensar que si es que llegase a tener un aumento, esto se vaya a sostener en el tiempo, porque van a tener que suceder muchas cosas en el país para que se recupere las cifras de aprobación a las autoridades, a los poderes, de la confianza institucional. Es mucho lo que se ha lesionado y entonces se abre una interrogante justamente ahora de si llega a suceder la destitución del presidente de la República, ¿qué pasa al día siguiente? Y esto nos compete absolutamente a todos, porque el deterioro es muy alto, muy profundo e insisto,
toca al conjunto de la clase política y tiene que ver con una crisis también de representación. Ahora las luces van a estar en cómo procesan, cómo se llegan a dar esos votos y cuán nítida es la gestión, es decir, cuán opaco puede ser o no el hecho de que una fuerza política o un asambleísta vote a favor o en contra del juicio político. Paulina, en las encuestas que están realizando, ya un poco más en el análisis profundo que ustedes hacen a la interna, a la gente, ¿cuál es su prioridad? O sea, en este momento, ¿su preocupación es que se vaya el presidente o siguen siendo sus prioridades principales, desempleo, seguridad? Yo te diría que se conectan en el... A ver, las necesidades son que se resuelva la situación de inseguridad, que se resuelva la situación que tiene que ver con la economía, con empleo, con crisis económica. También la corrupción está siendo mencionada. Más que antes. Esto se... ¿Perdón? El tema de la corrupción está siendo mencionado como una preocupación mucho mayor de lo que era antes. Sí, porque está ocupando en este momento el tercer lugar en menciones. Rápidamente, delincuencia 55, el presidente 12% como problema, 11% corrupción, 10% desempleo, 7% crisis económica, 1% narcotráfico y el resto menciona pobreza y desigualdad. Es decir, como ves, fundamentalmente son temas económicos. Claro, corrupción está arriba de delincuencia y la gestión. Entonces son las dos cosas las que están conectadas, porque no es la necesidad de que salga el presidente solamente, es la necesidad de que algo, de alguna manera esto resuelva. Es decir, que se haga cargo o que si no se hace cargo, que algo resuelva, que algún cambio suceda. Yo creo que esta es la expectativa, que algún cambio suceda. Y además yo voy a conectar tu pregunta con la pregunta que le hicimos a la población de por qué apoya o no, pero entre los que apoyan el juicio político, ¿cuál es la razón para apoyarlo? Hay una quinta parte que nos dice que apoya el juicio político por su mala gestión, porque no hace nada, porque no cumplió ofrecimientos de campaña. Después hay un 18% que nos dice por todos sus actos de corrupción, 16% porque se necesita saber toda la verdad, y después mencionan porque es incapaz, es inepto, y también hay un 7% que dice para que haya un cambio. Es decir, es una desaprobación a la gestión, es una sanción por las denuncias que ahora mismo le parecen creíbles, y esta expectativa, esta necesidad que dice el 7% para que haya un cambio. Entonces no es que dejan de preocuparle el resto de temas, sino que en tanto le preocupan todos estos temas, está deseando que haya un cambio y está de algún modo aplicando una sanción por falta de gestión y por posible corrupción. Muy bien, gracias a Paulina Recalde, la directora de Perfiles de Opinión. Paulina, que tengas un buen día. Buen día a ustedes, un abrazo, gracias. Chao.